Capítulo 4. Novela No te despiertes. Laura Bess estaba de pie junto a Patrick Ford. A pesar de haber pasado la noche velando la cama de su novia, Patrick seguía bien peinado y lucía un aspecto lozano. Y al juzgar por la intensidad de su mirada, estaba listo para volver a interrogarla. Pero también tendría que esperar porque era el turno de Laura. Entre la presión para que encontrara a aquel hombre disfrazado de cirujano y la voluntad de consolar a su novia, la noche previa la agente no había tenido oportunidad de tomarle declaración. Acababan de recorrer el aparcamiento y había indicado dónde él y el guardia de seguridad habían hallado a Alex y dónde tenía él estacionado el coche. Estaba apenas unos vehículos de distancia y pese a ello no la había visto. Su explicación para ello era comprensible. Había llegado, la había esperado un rato, había entrado en urgencias a buscarla y allí le habían dicho que Alex se había marchado 15 minutos antes. Él pensó que habría ido a su casa en taxi porque había llegado tarde a recogerla. Así que había regresado para comprobarlo y luego había vuelto al hospital para iniciar la búsqueda. ¿Por qué se retrasó?, le preguntó Laura. Patrick Ford se encogió de hombros. En realidad, no lo hice. Me refiero a que no llegué tarde si tenemos en cuenta cuánto tiempo que esperaba normalmente. Tengo que esperarla normalmente. Nunca sale del hospital a la hora que le toca. Acabé una operación un poco tarde, unos 5 minutos o 10 minutos. Soy veterinario. Pero no me preocupé demasiado porque, como le he dicho, Alex siempre sale tarde. Llegué aquí a las 9:40 o 10 menos cuarto. ¿Y a qué hora regresó para empezar a buscarla? Debían de ser las 11. Se tarda unos 20 minutos de aquí a mi casa y unos 20 minutos de vuelta. Y me quedé en casa un cuarto de hora, más o menos, esperando a ver si aparecía. Laura pareció sorprendida. ¿Y cómo puede ser que tardaran tanto en encontrarla? Supongo que un buen término para describirlo sería ineptitud, respondió él irritado. Al principio solo miramos entre los vehículos. Luego pasamos un rato buscándolo por el hospital, comprobando las consultas para ver si estaba atendiendo a algún paciente. Y de hecho, cuando la encontramos, no resultaba fácil verla porque estaba tumbada bajo los árboles y era noche cerrada. ¿Cómo se encuentra esta mañana? ¿Ha contado algo más? Él negó con la cabeza. Aún está dormida. ¿Tiene alguna idea de qué sucedió? Patrick levantó la cabeza sorprendido. ¿A qué te refieres? Laura se encogió levemente de hombros. ¿Así ha pensado algo acerca de anoche? Puntos suspensivos. ¿Pretende decirme que no la cree?, preguntó él con tono desafiante. No sé qué pensar. Me sorprende mucho lo que he oído, pero no he dudado ni por un instante de lo que Alex me ha explicado. Patrick la perforó con la mirada. Doy por supuesto que ha empezado a buscar a ese hombre, ¿no es así? Que al menos han comprobado la historia que cuenta Alex. Laura asintió con la cabeza con determinación. Por supuesto, hemos buscado en todos los quirófanos, en las instalaciones y hemos hablado con el personal de quirófano y por supuesto, acaba usted de acompañarme al sitio donde la hallaron. El viento agitó con fuerza las ramas que había sobre ella,
Hay restos de tierra y de trozos de ramas, algunos bastante pesados, pero todo alrededor. Es probable que recibiera un golpe en la cabeza y perdiera el conocimiento. ¿Pretende decirme que puedo dejarla inconsciente una rama de un árbol?, preguntó sin rodeos. No es lo que ella dice que ocurrió, ¿no es cierto? Laura apretó los labios un instante. ¿Y si tuvo un día traumático? Según me han explicado, ayer falleció un bebé. ¿No puede ser que eso afectara a su estado mental? Patrick Ford entrecerró los ojos. ¿Su estado mental? Espero que de veras no esté insinuando usted que la doctora Taylor es una desequilibrada, porque le aseguro que no es así. Paso mucho tiempo con ella, no vaya por ahí. Si hay alguna otra explicación, será una causa física, conmoción cerebral, probablemente, y si posiblemente una rama le golpeara la cabeza, evaluó con la mirada fríamente a la detective. Pero hasta que no hayan agotado todas las posibilidades de localizar a ese hombre, espero que acepte lo que le ha explicado como la verdad. Y si no tenemos nada más que hablar, estoy impaciente por saber cómo se encuentra. Laura sonrió con satisfacción mientras él se alejaba, dándole la espalda, un poco engreído para su gusto, guapo y bien vestido, aunque más para las finanzas que para el trabajo que hacía, y muy seguro de sí mismo. Pero no era alguien a que ella pudiera gustarle. Con todo, su reunión había ido bien y ella había conseguido hacerse una composición mental de quién estaba y dónde y cuándo el momento del supuesto secuestro. La doctora Taylor obviamente había estado mucho rato en el aparcamiento. Si su novio hubiera llegado a tiempo, nada de aquello había ocurrido. Y Laura Bess no se habría pasado la noche poniendo patas arriba el hospital. No permitiría que dijeran que no se había tomado el asunto con seriedad. Ella era una profesional. Al mirar a Patrick a los ojos la mañana siguiente, a Alex le preocupó lo que él pudiera pensar. Lo encontró sentado junto a la cama. Al despertarse, Patrick la agarró una mano entre las suyas en su iris de color azul intenso. Alex vio su amor y comprensión, su preocupación por lo que sabía que ella debía de estar pensando, y algo más. Encendida de todas las demás emociones, sola al margen de todo, entrevió duda. Al principio se limitó a mirarla en silencio. La miró a los ojos, se inclinó hacia adelante y le dio un beso en los labios. Una expresión suave, un segundo de calidez y consuelo. Un acto seguido se enderezó a su silla y esperó a que fuera ella quien hablara. Al final no nos bebimos el champán, dijo ella, y sonrió brevemente. Está en la cubitera. A estas alturas los cubitos de hielo se habrán derretido y la etiqueta se habrá empapado y se habrá despegado. Pero seguirá sabiendo igual de bien y además puedo comprar otra botella. Ella entrelazó sus dedos con los de él y los presionó suavemente. ¿Cómo está mi madre?, probablemente preguntándose si vamos a ir a comer. Estará desesperada por hablar sobre los últimos detalles de la boda. Alex hizo un mohín de dolor
Era la boda planificada con más antelación de la historia. Su hermana Pamela, finalmente, se había decidido por un sitio, un vestido, un fotógrafo, las flores y su única dama de honor. Alex había dejado en sus manos la elección del vestido de la dama de honor. Tras probarse más de una docena y escuchar las exclamaciones varias de Pamela y su indecisión por todos eran tan bonitos, Alex había tirado la toalla. No podía invertir todos sus días de fiesta en ir de compras. Me refiero a cómo ha encajado esto. Patrick le soltó las manos y juntó las yemas de los dedos. No lo sabe. He creído que era mejor que se lo explicaras tú, a plena luz del día. Bueno, puntos suspensivos. Alex se sentó de golpe, escrutando con atención la explicación de él. Bueno, ¿qué, Patrick? El novio a la cabeza, al lado y lado. Nada, solo que quizás hoy te sientas distinta, que tengas otra perspectiva de las cosas. Anoche me diste un susto de muerte, cariño. Nunca he sentido más alivio que cuando te encontramos. Hacía un tiempo increíble. Puntos suspensivos. Inclemente. Puntos suspensivos. Te podían haberte atropellado o podían haberte muerto ahí fuera de frío. Volvió a notar el temblor con el que ya se estaba familiarizando. Ahora Alex ya identificaba que se producía el más pánico no solo por lo que había ocurrido, sino por ser reída. Se clavó las uñas recién cortadas en las palmas de las manos y se esforzó por permanecer quieta. ¿Dónde me encontraste? En el aparcamiento. ¿Pero en qué zona del aparcamiento? En la zona de atrás. El guardia de seguridad y yo te encontramos tumbada en la hierba. Bajo unos árboles habían caído un par de ramas cerca y creemos que una de ellas tal vez te golpeara en la nuca. Entiendo. Así que eso es lo que traéis, ¿eh? Patrick guardó silencio un momento. No. Bueno, puntos suspensivos, sí. Es posible que una rama te golpeara la cabeza, pero eso no significa que no me crea el resto de lo que pasó. Mira, Caroline Coban te ha reservado una cita para hacerte un TAC cerebral. Creo que es buena idea. No sabemos la fuerza con la que te golpearon en la cabeza, pero creemos que estuviste inconsciente durante más de 3 horas. Y eso es mucho rato para estar ahí fuera con el frío que hace. ¿Qué piensan los demás, Patrick? ¿Qué está haciendo la policía? Lo han buscado, pero aún no hay rastro de él. Si quieres que te diga la verdad, cariño, los he visto más hablando con tus colegas que buscando activamente a ese hombre. No creo que dé mucha credibilidad a lo que has contado que sucedió. Todo el mundo está preocupado, por supuesto, pero no creo que la policía te crea. Dicho lo cual, se detuvo, despejándole a Alex toda la duda acerca de lo que se rumoreaba. No tenía daño cerebral o había perdido la cabeza. ¿Y tú? ¿Me crees? Patrick se levantó de la silla, se apoyó en el borde del colchón, la abrazó y le dijo y le susurró al oído: por supuesto que te creo. Retrocedió para que le viera la cara y a Alex le pareció que la duda que creía haber divisado antes había desaparecido de sus ojos. No tengo motivos para no creerte. ¿Cuándo me has mentido tú?
Alex volvió a descansar en sus brazos y se había acostumbrado a sentirse segura con aquel hombre. La intrigaba y la desasiaba en igual medida. Su pasión por la cirugía veterinaria era equipable a la que ella sentía por la medicina humana. Era ambicioso y determinado, una potente combinación en alguien que además tenía el aspecto de un modo. Se habían conocido gracias a la pasión de él por el rugby durante un partido. Patrick había acabado en urgencias con una sospecha de fractura en un tobillo. No fue amor a primera vista. De hecho, a ella le había parecido un incordio al principio. Tenía unos conocimientos en medida equiparables a los de ella y había dictaminado los términos de su tratamiento al detalle, hasta que Alex lo había puesto en su sitio y le había dicho que la doctora era ella y que sería ella quien decidiera si usaba muletas o no. Al día siguiente llegó al departamento un ramo de flores no demasiado imaginativas para ella y luego la invitó a tomar una copa. El abrazo, de nuevo, sintió ansiedad, sentía muchísimo dolor y nunca se había sentido tan sola. Le costaba digerir que no la trayeran, sobre todo la policía. El balón de helio que flotaba a su lado le deseaba: recupérate pronto. En una nota adhesiva pegada en la cuerda y la reconfortó pensar que seguramente Fiona se lo había birlado a un paciente mientras dormía. Pero ¿recuperarse de qué? ¿Un golpe en la cabeza? ¿De un día duro de trabajo? ¿De verdad creían que se había inventado algo así? Volvió a separarse de él, lo miró fijamente a sus ojos y le dijo sin rodeos: hay un asesino suelto. No es solo un violador. Ese tipo es un sádico, un enfermo. Necesito que creas lo que ocurrió anoche no es producto de mi imaginación ni me lo provocó un golpe en la cabeza. Me raptaron, Patty, y me ataron en una mesa de quirófano y lo único que me ayudó a no perder la cordura fue pensar en ti. Te digo que no estuve varias horas inconsciente en el aparcamiento. Caí en las manos del malnacido más aterrador que hayas podido imaginar. ¿Y sabes qué es lo que más me duele? Que la policía no esté investigando como es debido. Que no admitan que algo así haya podido ocurrir. Pero me haré ese TAC cerebral y así podemos llegar a la conclusión más evidente, que he perdido la chaveta. Insistió en quedarse con ella mientras le hacían el TAC. Protegido por el delantal de plomo, le había sonreído mientras desaparecía en el túnel. Patrick había bombardeado a preguntas al radiólogo, convencido de que un traumatismo reciente en el cerebro podría resultar indetectable transcurrido tan poco tiempo tras el accidente. Un accidente vascular cerebral no siempre se muestra a menos que haya habido una hemorragia, argumentó. Repetir la prueba al cabo de unos días sería lo indicado. Sugirió. El cardiólogo respondió pacientemente a todas sus preguntas. Señaló que el escáner de Alex no solo era normal, sino que el TAC no detectaba ni siquiera un pequeño morado en el cerebro.
Alex estuvo a punto de soltar una carcajada al ver la decepción del rostro de Patrick. Era evidente que quería que hubiera una causa distinta a lo que en realidad había ocurrido. Pero, ¿quién podía culparlo por ello? Sería mucho más fácil de aceptar. Patrick tenía los hombros tensos y el radiólogo enseguida se dio cuenta de ello. Alex le tenía aprecio a Edward Downing. Lamentaría cuando se jubilara a finales de año. Era de la vieja escuela, un hombre encantador y alegre, muy educado, siempre y probablemente uno de los mejores radiólogos del país. Rió con cordialidad y le guiñó el ojo a Alex. Por supuesto, esto no descarta que haya perdido la cabeza. Por supuesto que no, respondió Patrick secamente, antes de ver la consternación de Alex. Lo digo en broma. Ella le apretó la mano como gesto de agradecimiento. Incapaz de reunir las fuerzas para hablar. Lo superaría. Tenía a Patrick y a Fiona y a Caroline. Por supuesto, no estaba sola en aquella pesadilla. Al salir del hospital acompañada de Patrick a primera hora de la tarde, él le explicó su plan. Ya tenía el visto bueno de Caroline Coban y se habían despejado la agenda en el trabajo contratando a un interino. Se irían de vacaciones una semana a algún lugar donde hiciera calor y pudieran tumbarse en la playa, beber cócteles hasta morir y comer comida deliciosa hasta reventar. Un lugar donde ella pudiera recargar las pilas en su frágil estado. A Alex le costaba entender por qué todo el mundo tenía tanta prisa por quitársela del medio. No tenía que estar localizable por si la policía quería interrogarla nuevamente o por si arrestaban a aquel individuo. En circunstancias normales, cuando se cometía un delito, las víctimas no se iban de vacaciones, ¿no? Y ese, sospechaba, era precisamente el motivo por el que todo el mundo se mostraba tan complaciente, porque no creían que se hubiera cometido ningún delito. No creían que fuera una víctima. Fin del capítulo 4.